Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara Juan Bautista Francisco de Paula Alamán y Escalada nació el 18 de octubre de 1792 en la Ciudad de México, en el seno de una familia criolla acaudalada y con fuertes vínculos con la aristocracia local. Su padre, Juan Bautista Alamán, era un destacado comerciante que había amasado una considerable fortuna, lo que permitió a Lucas recibir una excelente educación. Desde muy joven, Lucas mostró una gran inteligencia y una inclinación hacia el estudio de la historia y las ciencias políticas, algo poco común en su época. Durante su infancia, Lucas Alamán recibió una educación de primer nivel, tanto en México como en Europa, donde fue enviado a estudiar a universidades en París y en España. Fue en Europa donde Alamán comenzó a desarrollar un profundo interés por las ciencias naturales y la política. Este periodo de formación le permitió adquirir una perspectiva cosmopolita y desde entonces se comprometió a aplicar ese conocimiento al desarrollo de México. A lo largo de su vida, Alamán fue descrito como un hombre reservado, extremadamente disciplinado y meticuloso en todo lo que hacía. Alamán regresó a México en un momento crucial de la historia del país, cuando comenzaban los movimientos independentistas. Aunque inicialmente se mantuvo al margen de la lucha armada, su habilidad como pensador y organizador lo llevó rápidamente al escenario político tras la independencia en 1821. Influenciado por el pensamiento conservador, Alamán creía que México necesitaba un gobierno fuerte y centralizado para prosperar. Su visión política estaba profundamente influenciada por su experiencia en Europa, donde había visto las consecuencias del desorden y la anarquía que siguieron a las revoluciones. Su primer gran rol público lo asumió en 1823, cuando fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Desde esa posición, Alamán tuvo una influencia decisiva en la organización del nuevo Estado mexicano y fue uno de los principales impulsores de la fundación del Banco de Avío, una institución creada para fomentar la industria nacional. Durante su carrera, también promovió la creación del Museo Nacional, mostrando su pasión por la preservación del patrimonio histórico y cultural de México. El mayor logro de Lucas Alamán fue, sin duda, su papel en la consolidación del conservadurismo mexicano. Como líder de este movimiento, defendió la idea de un gobierno central fuerte y fue uno de los artífices del Tratado de Paz con España en 1836, que finalmente reconoció la independencia de México. Sin embargo, su legado más controvertido fue su oposición a la ejecución de Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, y su posterior participación en la elaboración de los planes para instaurar una monarquía en el país. A pesar de sus intentos, nunca logró establecer una monarquía, aunque su influencia conservadora marcó profundamente la política mexicana de su tiempo. Un detalle curioso sobre Alamán es que, a pesar de ser conocido por su seriedad y rigor intelectual, en privado era un apasionado coleccionista de antigüedades. Se decía que su biblioteca era una de las más completas de su tiempo, con libros raros y valiosos que había adquirido durante sus viajes. También era un gran aficionado a las ciencias naturales y promovió diversas expediciones científicas en México, demostrando su interés en el desarrollo del conocimiento. Alamán estuvo involucrado en numerosos conflictos políticos y guerras civiles a lo largo de su vida. Durante la Guerra de Texas en 1835, fue uno de los pocos líderes que abogó por una respuesta militar más firme para evitar la pérdida del territorio. Sin embargo, la falta de recursos y la división interna en el gobierno central debilitaron los esfuerzos por retener Texas. A lo largo de su carrera, Alamán luchó constantemente por mantener la estabilidad en un país sumido en el caos político y militar. Hacia el final de su vida, Alamán se retiró progresivamente de la política activa, cansado de las luchas internas que desangraban al país. Aunque nunca sufrió una traición directa, fue testigo de cómo las ideas liberales que él tanto combatió ganaban terreno, desplazando su visión conservadora. Se dedicó entonces a escribir y a seguir colaborando con iniciativas culturales y científicas. Su retiro fue marcado por un distanciamiento de la política, aunque siguió siendo una figura influyente detrás de bastidores.
Lucas Alamán murió el 2 de junio de 1853 en la Ciudad de México, poco después de haber sido llamado nuevamente al gobierno como consejero de Santa Anna. Su muerte causó un gran impacto en los círculos conservadores, quienes lo consideraban su principal líder intelectual y político. Fue enterrado en la Ciudad de México con grandes honores, y su legado como uno de los principales pensadores conservadores de México perdura hasta hoy. Hoy en día, Alamán es recordado como una figura clave en la historia política de México, particularmente por su contribución al pensamiento conservador y su promoción de la industria y la ciencia. Aunque su papel en la política sigue siendo objeto de debate, es innegable su influencia en la construcción del Estado mexicano en el siglo XIX. Varios monumentos y calles llevan su nombre en honor a su legado, y su figura es estudiada en profundidad por aquellos interesados en la historia del México independiente.